Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Capcasi Fanfic, Alexander Peter, Andresito, El Papas 3000, Sloaubert, C700, La Flojera It, Dark, Borispa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 81. Bell permaneció completamente concentrado mientras continuaba sus estudios en casa. Ese enfoque inquebrantable le permitió progresar gradualmente en el uso de fluctuaciones mágicas para inscribir letras rúnicas. Era similar a transcribir caracteres de la memoria. La magia servía como tinta y la memoria de Bell actuaba como molde. En el momento en que pasó la ola mágica, tuvo que recrear vívidamente la imagen de la runa en su mente y darle forma usando magia. Puede sonar simple, pero el proceso fue increíblemente difícil. No había atajos a la hora de dominar las letras rúnicas. El único camino fue a través de minucioso ensayo y error. Solo con una comprensión lo suficientemente profunda se podrían aplicar las runas en el combate real. Un solo error en la forma en que se construyó una runa podría alterar todo su efecto. Y debido a que las letras rúnicas tenían un poder tan amplio y potente, incluso un pequeño error podía cambiar completamente su función. Por eso Bell tuvo que familiarizarse con todas y cada una de las runas. Sin embargo, tratar de dominarlos todos a la vez llevaría demasiado tiempo, por lo que Bell decidió estudiarlos en fases. Comenzaría con las runas más utilizadas, se concentraría en eliminarlas y, una vez que tuviera confianza, comenzaría el entrenamiento práctico. El resto podría esperar hasta después de la práctica de combate. En este momento, las runas que Bell necesitaba eran curación, refuerzo corporal, recuperación espiritual, mejora del poder y ocultación de la presencia. Estos fueron beneficios de soporte cuidadosamente elegidos y efectos de recuperación adaptados a los dos parámetros de estado que necesitaba mejorar. En cuanto al ocultamiento de la presencia, eso simplemente se había convertido en una segunda naturaleza para él. Bell siempre había sido cauteloso, ocultando constantemente su presencia sin importar la situación. Con solo unas pocas runas en uso activo, el número de personajes que necesitaba dominar se redujo de 18 a 14. Si tan solo tuviera que aprender 4 runas, Bell confiaba en que podría comenzar a aplicarlas en la batalla tan pronto como mañana. El flujo mágico se siente estable. Finalmente terminé 1. Una runa invisible brillaba débilmente en el aire. Un mago entrenado podría notarlo con una observación cercana, pero la fluctuación es tan débil que no debería ser detectable en combate. En la batalla, simplemente no había tiempo para percibir fluctuaciones tan sutiles. Pero fuera de la batalla, alguien podría sentirlo. Después de regresar del campo, tendré que encontrar una manera de ocultar las runas inscritas. Bell ya conocía la solución. Era como cómo funcionaba el ocultamiento de la presencia dentro del sistema rúnico. Podía aplicarlo a la runa en el momento de la inscripción para suprimir su presencia. Aunque requería agregar otra runa y usar más magia, siempre y cuando no fuera durante el combate, no necesitaba preocuparse por el consumo de magia. Bell hizo una breve pausa, luego usó su contrafuerza para inscribir una runa en capas. Ocultación de presencia era una aplicación simple. Solo una runa era suficiente para activarla. En cuanto a cuán efectivo sería, eso aún necesitaba pruebas. La puerta del sótano secreto de la iglesia se abrió crujiendo. Estia bajó de puntillas las escaleras en silencio desde arriba. Ella había llegado temprano a casa hoy solo para verificar si Bell estaba descansando adecuadamente. Pero la lámpara mágica del sótano seguía encendida y Bell, que debería haber estado profundamente dormido en la cama, no se encontraba por ningún lado. Interrogación de cierre. Desconcertada, Estia se acercó rápidamente a la cama de Bell y extendió la mano para tocar la manta. Frío. No me digas que Bell Kun fue al calabozo de nuevo. No estaba segura de si ese era realmente el caso, pero los letreros en la habitación sugerían claramente que Bell ya se había ido de casa. Furiosa, Estia se dejó caer en la cama resoplando. ¿En serio, Bell Kun, no se da cuenta de que su cuerpo es más importante que su estatus?
Si sigue corriendo para subir de nivel de esta manera, tarde o temprano se desgastará. Claro, elevar el estatus de uno era crucial para un aventurero, pero mantener su cuerpo era igual de importante. Este no quería que Bell cayera en una mentalidad de perseguir el poder a costa de todo lo demás. Ese tipo de imprudencia podría tener graves consecuencias. No. Cuando Bell-kun regrese, definitivamente lo sentaré y tendré una charla adecuada. No importa cuán elevado sea el objetivo, tomar decisiones tan irracionales nunca valió la pena. Por supuesto, Estia estaba feliz de ver crecer la fuerza de Bell, pero solo mientras sucediera de manera constante y segura. El comportamiento impulsivo fácilmente podría hacer que alguien muriera en el calabozo. No fui a la mazmorra, diosa Sama. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. La repentina voz sobresaltó a Estia. Pero una vez que reconoció la voz de Bell, rápidamente volvió la cabeza. Bell estaba sentado tranquilamente en el sofá. Bell-kun estuvo sentado allí todo el tiempo. El sótano no era pequeño, pero tampoco era lo suficientemente espacioso como para extrañar a alguien sentado en el sofá. Eso hizo que Estia sintiera aún más curiosidad. Saltó de la cama y saltó al lado de Bell. Bell-kun estaba sentado allí hace un momento. Sí. Después de escuchar la confirmación de Bell, Estia se acercó más, mirándolo sospechosamente a la cara. No hay forma de que no te hubiera visto. No eres exactamente pequeño. Incluso con mala vista, no te extrañaría sentado allí. Al ver cuán genuinamente conmocionada se veía, Bell confirmó interiormente la efectividad del ocultamiento de la presencia. Si ni siquiera la diosa Sama lo hubiera notado, entonces usar el ocultamiento de la presencia al salir definitivamente facilitaría el movimiento en el futuro. Por supuesto, no podía descartar aventureros con una percepción elevada. Por eso su vestimenta y disfraz habituales seguían siendo necesarios. El ocultamiento de la presencia era engañar a quienes no tenían habilidades de percepción, mientras que el disfraz adecuado ayudaba a evitar a quienes sí las tenían. A medida que la curiosidad de Estia se hizo más intensa, Bell decidió no mantenerlo en secreto. Diosa Sama, me quedé despierta toda la noche afuera trabajando en esto. Mientras hablaba, Bell rápidamente trazó sus dedos por el aire. Una letra rúnica resplandeciente apareció ante ellos. Este es un tipo especial de símbolo mágico. Diferentes personajes producen diferentes efectos. La razón por la que no me viste de inmediato antes, fue porque usé el poder de esta runa. Capítulo 82. Esto es, un guión que nunca había visto antes. Mirando las letras flotando en el aire, Estia frunció el ceño ligeramente. Ella no recordaba ningún guión como este. Ahora, Bell estaba seguro. Su comprensión de las letras rúnicas era correcta. Parecía que este mundo no tenía letras rúnicas. Si ese era el caso, entonces no había necesidad de mantenerlos ocultos. Sin comprender los secretos incrustados en las letras rúnicas, era imposible usarlos. De lo contrario, Bell no habría pasado casi una noche entera solo para inscribir una sola. Después de todo, sus estudios y entrenamiento eran parte de sus preparativos para la batalla. En otras palabras, incluso durante sus estudios, Bell había desencadenado el efecto de esencia artesanal del entrenamiento personal. En tales condiciones, una sola noche para Bell podría equivaler a 1 o 2 años de progreso para una persona común. Esta fue la cantidad de tiempo que pasó después de que Bell recibiera las runas primordiales extraídas del origen espiritual de sabueso lanzador por el sistema Type Moon. Si hubiera dependido únicamente de su propia habilidad, incluso 1 o 2 años sería una estimación conservadora para que una persona común los dominara. Bell-kun, ¿has despertado una nueva magia? Diosa Sama, si realmente hubiera despertado una nueva magia, tú serías la primera en saberlo. Eso es verdad. Si fuera magia nueva, ya habría aparecido durante la última actualización. Estia también descartó la idea de que hubiera despertado un nuevo hechizo. Pero si no fue eso, ¿qué fueron estas cartas? Entonces, ¿qué es esto? Estas son letras mágicas, pero no mágicas en sí mismas. Sin embargo, cuando se combinan, producen efectos mágicos. Por eso pasé ayer aprendiendo a controlarlos. Bell luego sacó un tomo de hechizos en blanco de su almacenamiento en 4 dimensiones. Es un poco inesperado, pero esas cartas mágicas fueron escritas en este libro. Un grimorio.
Los ojos de Hestia casi se le salen de la cabeza. Un grimorio era un equipo a la par con armas de primera clase, y extremadamente raro. Solo una persona podía leerlo, y una vez leído, el tomo se volvería inútil. Pero el lector tendría sus habilidades latentes extraídas por el tomo, lo que significa que aprendería magia. Hestia rápidamente tomó el grimorio de las manos de Bell y lo inspeccionó. Finalmente confirmó de hecho, era un grimorio, y ya se había utilizado. Bell-kun, ¿de dónde sacaste este tomo de hechizos? Los grimorios no tenían precio. No eran algo que pudieras comprar con dinero, ya que eran demasiado raros. Diosa Sanma, ¿me creerías si dijera que lo encontré en la mazmorra? De ningún modo. Eso es lo que Hestia quería dejar escapar instintivamente. Si bien la mazmorra generó muchos materiales raros, la idea de que aparecieran grimorios allí parecía demasiado absurda. Ese no era el tipo de artículo que encontrarías en los pisos inferiores. Incluso si apareciera, sería algo que solo aparecería durante los encuentros del piso del jefe. Sin embargo, al ver la expresión seria en el rostro de Bell, Hestia dudó. La respuesta en la que había confiado tanto de repente ya no se sentía tan segura. Como mínimo, con la absurda suerte de Bell que incluso podría afectar a la mazmorra en sí, Hestia no podía descartar la posibilidad de que apareciera un grimorio en los pisos superiores. Pero mientras miraba el grimorio en su mano, todavía no podía encontrar una explicación mejor. En los pisos superiores, tal vez haya una oportunidad de encontrar un grimorio, ¿verdad? La posibilidad era casi nula, pero Hestia no pudo evitar la idea. ¿Y si Bell realmente se hubiera encontrado con una? No, no era una cuestión de sí. Se había encontrado con uno. El grimorio usado en su mano era una prueba innegable de que Bell realmente había obtenido uno. Entonces, ¿eso significa que lo que Bell-kun usó hace un momento fue magia? No lo creo. Bell lo pensó y luego negó con la cabeza. Las runas primordiales que habían sido eliminadas de su origen espiritual no deberían aparecer en su estado como un hechizo. Aún así, eso se basó en los datos actualizados. Bell no estaba seguro de si las runas primordiales realmente habían aparecido en su estado ahora. Para confirmarlo, se quitó la camisa y le dio la espalda a la diosa. Diosa Sanma, ¿podrías echar un vistazo? Está bien, déjame ver. Hestia se pinchó la yema del dedo con una aguja y dibujó una línea de sangre divina en la espalda de Bell. Su estado apareció. Ella no se molestó con las estadísticas y se centró directamente en la sección de magia. Realmente no es magia. Hestia vio que bajo magia, solo se numeraban el espacio tetradimensional y el comando rayo. No había un tercer hechizo. Puedes volver a ponerte la camisa, Bell-kun. Después de decir eso, miró el grimorio en su mano con leve sorpresa. Entonces, en lugar de obtener un nuevo hechizo, adquirió conocimientos relacionados con el guión mágico. Ni siquiera sabía que existieran grimorios como este. Pero como venía de la mazmorra, todo era posible. Diosa Sanma, ¿ha sucedido algo como esto antes? Nunca. Normalmente, después de leer un grimorio, la persona simplemente gana un hechizo que le conviene. Es la primera vez que veo que sucede algo así. Tal vez solo sirvió para mostrar cuán impredecibles eran realmente las cosas en Genkai. Podrían ocurrir todo tipo de posibilidades. Una vez que su sorpresa se desvaneció, Hestia dejó el asunto a un lado. Como no era algo malo para Bell, no hizo más preguntas. Ya fuera magia o guión mágico, siempre y cuando lo hiciera más fuerte, eso era lo que importaba. Aún así, sintió la necesidad de dar una advertencia. Bell-kun, no dejes que nadie se entere de esto. Mientras te lo guardes para ti y no muestres tu estado a nadie, nadie sabrá que lo que usaste antes no era en realidad un hechizo. Si se corriera la voz sobre la escritura mágica, definitivamente atraería atención no deseada. Algunos incluso podrían intentar aprender esos guiones de ti. Pero si piensan que es solo un hechizo, nada de eso sucederá. Hestia entendió muy bien cuánto ansiaban los dioses lo desconocido, por lo que mantenerlo en secreto era la opción más segura. Les ahorraría muchos problemas innecesarios. Esto funciona, en realidad. Bell-kun, de ahora en adelante, no uses tus hechizos frente a otros, solo muéstrales el guión mágico. Y ese guión que usaste antes es bastante interesante. Incluso podrías posicionarte como un partidario en lugar de un aventurero.
Un partidario, no un aventurero. Eso, a los ojos de Hestia, era la tapadera perfecta. Capítulo 83. La identidad de un seguidor es aún más discreta que la de un aventurero. En horario, los seguidores tienen un estatus muy bajo. Sus atributos son generalmente débiles, lo que les dificulta servir como la fuerza principal en las expediciones de mazmorras. Como resultado, son tratados de manera muy diferente a los aventureros. Ningún verdadero aventurero se disfrazaría jamás de partidario. Y es exactamente por eso que, para un aventurero, hacerse pasar por partidario es la tapadera perfecta. Bell, que prefería mantener un perfil bajo, inmediatamente consideró esta opción cuando diosa Sama la mencionó. Sin embargo, el resultado dejó a Bell un poco decepcionado. Diosa Sama, puedo ocultar mi identidad, pero no puedo pretender ser un partidario. ¿Por qué no? Porque nadie lo creería. Fue precisamente por esto que Bell abandonó la idea por completo. Si afirmara ser un partidario en lugar de un aventurero, la primera persona en dudar de mí definitivamente sería Loki-sama. Esa diosa no es una idiota. Solo te defendí frente a ella. Con su personalidad, no hay forma de que no se dé cuenta de que no soy partidario. Además, los simpatizantes tienen que estar afiliados a una familia importante. Incluso si estás en buenos términos con Hephaestus-sama y me dejas unirme a su familia, el problema es que la familia de Hephaestus-sama se enfoca en la producción y el comercio. No están obligados a conquistar la mazmorra. Si la familia de Hefesto entrara en el calabozo con otra familia, ¿cuál crees que sería? Definitivamente la familia de Loki. Hestia respondió sin dudarlo. Bell soltó un suspiro indefenso. Exactamente. La única familia que podría invitar a la familia de Hefesto a unirse a una expedición a la mazmorra sería la de Loki-sama. Así que volvemos al principio. ¿De verdad crees que podría mantener esto en secreto para Loki-sama? De ninguna manera. En ese momento, incluso Hestia se dio cuenta de que hacer que Bell se hiciera pasar por partidario era completamente irreal. En cuanto a la familia de Hefesto uniendo fuerzas con otras familias, Hestia sabía que eso era extremadamente improbable. Al ser una familia de producción, el gremio de Hefesto no tenía un objetivo establecido de conquistar la mazmorra. La mayoría de sus herreros no eran buenos en combate. Por lo general, actuaban como seguidores, acompañando a familias más grandes en la mazmorra. Durante las expediciones, se encargaban del mantenimiento y las reparaciones de armas para asegurarse de que sus aliados tuvieran el mejor equipo posible. Por lo que sabía Hestia, la familia Hefesto tenía relaciones amistosas con varias familias importantes. Ocasionalmente, cuando sus artesanos necesitaban subir de nivel, se les pedía que entregaran cartas de recomendación o similares. Por supuesto, ese tipo de oportunidad solo estaba disponible para los miembros de la familia Hephaestus. Si alguien de otra familia intentara deshacerse de su excelia, las grandes familias ni siquiera les daban la hora del día. Entonces, ver haciéndose pasar por partidario de la familia Hephaestus sería totalmente inverosímil. Y Bell estaba seguro de que si actuaba bajo esa identidad, inmediatamente levantaría sospechas. No hay forma de que pueda hacerse pasar por partidario. Si pudiera, realmente preferiría usar la identidad de un seguidor. Lástima que esa identidad simplemente no pueda sostenerse, solo atraería más atención hacia mí. El objetivo de Bell no era ser el centro de atención. Lo que quería era permanecer oculto, dejando que su fuerza coincidiera silenciosamente o incluso superara a los que estaban parados en el escenario. Es una pena. Hubiera sido genial si hubiera podido actuar como partidario. Incluso él lo encontró lamentable. Si no hubiera sido por lo que sucedió anoche, hacerse pasar por partidario aún sería una opción. Pero ahora que había llamado la atención de Loki, esa ruta ya no era viable. Es desafortunado, pero tendré que abandonar la idea. No puedo engañar a ese Loki con un disfraz de partidario, y no soy parte de la familia de Hefesto. Tratar de forzarme a entrar en la fiesta de mazmorras de una gran familia parecería sospechoso. Aún así, Bell no estaba demasiado desanimado. Si bien el papel de partidario realmente le convenía, no estaba dispuesto a exponer su espacio tetradimensional. Ni siquiera quería revelar la mágica orden del rayo. Lo único que estaba dispuesto a compartir con los demás eran las runas primordiales. Diosa Sanma, olvidémonos de la identidad del partidario.
Pero si es solo para ampliar mi experiencia, creo que puedo explicarle mis intenciones a Hefesto-sama. Debería poder acompañar a una fiesta a los pisos inferiores. Además, también necesito encontrar una manera de ganarme la vida. El dinero se gastaba demasiado rápido. Depender únicamente de los ingresos de la mazmorra solo generaría más problemas. Por eso Bell había estado pensando, era hora de encontrar una forma sostenible de ganar dinero. Mientras tuvieran una fuente estable de ingresos, la familia de Estia finalmente podría comenzar a funcionar correctamente. Pero Bell-kun, nuestra familia no es un tipo de producción. ¿Cómo se supone que debemos encontrar una manera de ganarnos la vida? Naturalmente, Estia esperaba que su familia pudiera encontrar un flujo de ingresos legítimo. De esa manera, podría pagar su deuda con Hefesto antes. Pero también sabía que no era el tipo de diosa experta en los negocios. Las cosas en las que sobresalió no generaron ganancias en horario. De lo contrario, no habría terminado trabajando libremente en la casa de Hefesto en Genkai. Por favor, no te preocupes, diosa Sama. Antes de esto, tampoco podía pensar en ninguna forma viable. Nuestra familia no es famosa, por lo que encontrar un camino confiable en horario siempre ha sido difícil. Estia asintió levemente. Ella se encontraría con el mismo problema, de ahí, la carga excesiva. Pero ahora he encontrado algo que podría funcionar. Bell deslizó el dedo por el aire y aparecieron 10 runas, brillando débilmente en el aire. Como dije antes, estas runas mágicas crean diferentes efectos dependiendo de cómo estén organizadas. Y se pueden grabar en objetos conservando sus efectos. Los ojos de Estia se iluminaron. Bell-kun, ¿quieres decir, podemos vender artículos grabados con estas runas mágicas? Sí. Esa es la única forma práctica en la que puedo pensar para generar ingresos en este momento. Capítulo 84. Hablando de negocios conmigo. Temprano esa mañana, Hefesto fue recibido por 2 caras conocidas. Pero para su sorpresa, lo primero que salió de sus bocas fue hacer negocios, dejándola un poco desconcertada sobre qué tipo de juego estaban jugando hoy. Muy bien, vamos a escucharlo. Desde la perspectiva de Hefesto, estos dos no tenían absolutamente nada que ver con la palabra producción, pero quién sabía, tal vez tenían algo inusual bajo la manga. Tales cosas serían imposibles para la mayoría de la gente. Pero cuando se trataba de ese niño Bell, Hefesto no estaba tan seguro. E inmediatamente adivinó que de cualquier negocio del que estuvieran hablando definitivamente involucraba a Bell. ¿Estia? De ninguna manera ella tenía nada que ver con eso. Hefesto había conocido esta cabeza hueca el tiempo suficiente como para descartarla en un abrir y cerrar de ojos. Hefesto-sama está relacionado con el guión mágico que aprendí ayer. Eso no sorprendió a Hefesto ni un poco. Miró a Bell con un toque de lástima. Si tan solo no hubiera terminado con esa diosa, probablemente ya estaría en una posición mucho mejor. Fundar una familia y construir sus cimientos. Claro, esas eran las responsabilidades de los seguidores, pero incluso entonces, no se podía esperar que llevaran todo por su cuenta. En cuanto a esas runas mágicas que Bell había recogido ayer, Hefesto se había acostumbrado a que este chico no fuera convencional. Él solo había estado en horario por menos de 2 semanas, y sin embargo ya la había sorprendido más veces de las que podía contar. Guión mágico. ¿Qué? ¿Aprendiste una nueva profesión? No, no es un hechizo nuevo. Solo conocimiento mágico. Bueno, eso es nuevo. No era magia en sí, sino conocimiento sobre magia. Eso en realidad despertó aún más el interés de Hefesto. Entonces estás diciendo que has dominado un tipo especial de guión mágico que podría usarse en el comercio. Sí. No es de extrañar que trajeras a Estia aquí a primera hora de la mañana. Ahora Hefesto entendió por qué habían venido corriendo tan temprano. Si esto pudiera convertirse en un negocio, podría ser uno grande. ¿De qué tipo de efectos estamos hablando? Tenía verdadera curiosidad por saber qué podían hacer estos guiones mágicos. Tienen todo tipo de efectos, explicó Bell. Mejora física, afilado de armas, mayor agilidad, aumento de la fuerza, todo tipo de efectos beneficiosos. Y luego están las desventajas de los monstruos. Debilidad, fatiga, lentitud, corrosión de armas, mayor consumo de maná, supresión de curación, ese tipo de cosas.
Además de eso, también pueden agregar atributos especiales a las armas o incluso infligir daño mágico directo. Incluso con una explicación tan breve, Belle captó toda la atención de Hefesto. Sus ojos prácticamente brillaban. Ella claramente había subestimado el alcance del conocimiento mágico de Belle. ¿Quién hubiera adivinado que podría ser tan amplio? Aún así, también la hizo sentir aún más curiosa. Belle, ¿dónde aprendiste ese conocimiento mágico? Belle hizo una breve pausa, luego sacó el grimorio ya usado de su espacio tetradimensional. La mirada de Hefesto se detuvo en el momento en que vio el grimorio, luego se volvió hacia Hestia. Hestia, no pensé que tuvieras ganas de tener en tus manos un grimorio. Estaba claro que ella asumió que Hestia se lo había proporcionado a Belle. Pero Hestia parecía un poco avergonzada, incapaz de decir nada en respuesta. Honestamente, desearía poder decir que había preparado ese grimorio para Belle, pero sabía que no era capaz de algo así. Belle dio una pequeña tos y se paró frente a la diosa Sama. Hefesto-sama, dejemos el grimorio a un lado por ahora. El punto clave es que me dio conocimiento sobre el guión mágico. Hefesto miró a Hestia, protegida detrás de Belle. Incluso como diosa, no pudo evitar sentir un poco de envidia. ¿Cómo alguien como Hestia terminó con un niño como este? Una vez que pasó el momento de la envidia, Hefesto pasó al modo de negocios. ¿Qué pasa con el proceso de elaboración? Todavía tienes que entrar a calabozo todos los días. ¿Tienes tiempo siquiera para hacer estas cosas? Bueno, para ser honesto, es más una práctica para mí. Belle pareció un poco avergonzado al admitir esto. Se sentía un poco culpable de convertir algo como esto en un negocio, especialmente porque él sería el que más se beneficiaría de ello. Elaborarlos es parte de cómo refuerzo y refino mi comprensión. Definitivamente hago tiempo para eso. Incluso después de regresar de la mazmorra, dedico mucho tiempo a consolidar lo que he aprendido. Hefesto-sama, no quiero jactarme, pero esas piedras de talismán que hice, sus efectos podrían rivalizar con los de una espada mágica. Hefesto no creía que Belle estuviera exagerando. Si los estaba comparando con espadas mágicas, entonces estos guiones que había dominado debían tener algo verdaderamente único. En ese caso, ¿trajiste un producto terminado? Lo hice. Hefesto apenas pudo contener su emoción. Estaba ansiosa por ver cómo se veía esta pieza terminada. Belle asintió un poco y sacó una piedra aparentemente ordinaria de su espacio tetradimensional. A simple vista, parecía nada más que una roca lisa, pero Hefesto podía darse cuenta de que algo andaba mal. Apenas podía distinguir un símbolo especial escondido dentro de la piedra. Ese debe haber sido el guión mágico que Belle mencionó. Sin embargo, la energía que irradiaba la runa era completamente desconocida. Hefesto no sabía cómo activarlo, ni podía determinar qué efecto produciría. Pero ahora entendía por qué Belle lo había comparado con una espada mágica. Ella tomó cuidadosamente la piedra y la examinó. El símbolo estaba claramente incrustado en su interior, y ella podía sentir un tipo sutil pero raro de presión dentro de él. ¿Cómo lo usas? Este mejora la nitidez del arma. Solo acércalo a un arma y aplástalo, eso lo activa. El uso era extremadamente simple, incluso alguien sin magia podía hacerlo. Belle era muy consciente de que muchos aventureros carecían de cualquier tipo de habilidad especial. La magia no era algo que todos los aventureros tuvieran. De hecho, la magia se consideraba una marca de los dotados, lo que significa que la mayoría de los aventureros no la poseían. Y, naturalmente, si no tenías magia, no tenías el maná necesario para lanzar hechizos. Entonces, activar talismanes usando magia no sería práctico. Si Belle quería hacer que los talismanes fueran accesibles a un público más amplio, entonces usar la magia como disparador habría sido una idea terrible. Ahora que entendió cómo funcionaba, Hefesto asintió levemente. Se acercó al estante de la pared y bajó un arma bellamente diseñada, una pieza estándar utilizada por aventureros de segundo nivel, con un precio de alrededor de 10 millones. Luego sacó una espada corta duende del estante de armas. Sosteniendo la piedra talismán junto a la daga duende, la aplastó. Una tenue luz blanca se filtró en la hoja, visible solo por un segundo antes de desvanecerse por completo. Entonces Hefesto giró la daga hacia el arma de segundo nivel. La cuchilla lo atravesó como si fuera tofu.
El resultado hizo que la expresión de Hefesto cambiara, claramente aturdida por el efecto. Capítulo 85. Este efecto es una locura. Una daga duende se consideraba un arma de tercer nivel, pero con solo la mejora de afilado de armas, podía atravesar sin esfuerzo un arma de segundo nivel. Después de sentir la nitidez de la hoja de primera mano, Hefesto estaba seguro. La daga ahora tenía el poder cortante de un arma de primer nivel. Y esto seguía siendo solo una daga duende. El hecho de que una simple runa de afilado de armas pudiera llevar un arma de tercer nivel hasta la nitidez de primer nivel, fue un salto de calidad ridículo. Bell, que ya esperaba este resultado, no se inmutó demasiado. En cambio, planteó la verdadera pregunta. Hefesto-sama, ¿crees que 200.000 valis son demasiado para uno de estos talismanes? En absoluto. Hefesto realmente no pensó que el precio fuera alto. Una piedra rúnica básica, combinada con un hechizo simple de mejora de arma, podría elevar un arma de tercer nivel a poder de corte de primer nivel. Sacando eso por solo 200.000 valis. Eso no fue caro. Fue una ganga. Permitir que un arma de tercer nivel alcance una nitidez de primer nivel por solo 200.000 valis. Eso es más que justo. Pero Hefesto se dio cuenta rápidamente. Este tipo de talismán se usaba una sola vez. Así que la siguiente pregunta era obvia. Bell, ¿cuánto dura la magia? Lo probé. Cuando se usa la runa afilador de armas, el efecto dura unos 5 minutos. 5 minutos. Hefesto repitió el número en su cabeza, luego asintió pensativamente. Eso es razonable. 5 minutos de nitidez de primer nivel por solo 200.000 valis valieron la pena. Especialmente porque el usuario podía elegir cuándo activar la runa. Incluso si el efecto fue breve, la ventaja que ofreció fue enorme. De hecho, incluso podría cambiar el rumbo de una batalla. ¿Es difícil de hacer? En realidad no. Los talismanes que solo requieren un carácter de runa son fáciles. Una vez que te acostumbres, puedes hacer docenas en un minuto. Eso realmente no fue difícil. Los labios de Hefesto se crisparon ligeramente. Producir algo tan efectivo, a esa velocidad, era más rentable de lo que su propia familia podía manejar. Y ya podía darse cuenta. Estas piedras rúnicas se convertirían en productos candentes entre los aventureros de horario. Con un efecto tan poderoso, incluso un arma básica de tercer nivel podría igualar temporalmente a una de primer nivel. Y eso fue solo para equipo de tercer nivel. ¿Qué pasaría si alguien usara una runa como esta en un arma de primer nivel? El resultado sería astronómico. Entonces sube el precio. 1.000.000 de valis por runa. Eso es robo. Incluso Bell no pudo evitar gritar internamente cuando escuchó el número. Después de todo, su costo de producción era prácticamente nulo. Incluso rocas ordinarias recogidas del suelo podrían servir como material base. En otras palabras, el costo era casi nulo, y ahora, con solo usar su conocimiento de las letras rúnicas, estaría siendo 1.000.000 de valis por pieza. Hefesto-sama, ¿no es ese precio demasiado alto? ¿No asustaría a los compradores? Bell, ¿se puede mejorar aún más el efecto? ¿Estás preguntando por el efecto de afilado de armas? Sí. Bell pensó por un momento, luego asintió con cierta vacilación. Hay una versión más fuerte. La runa mejorada para afilar armas requiere que varios personajes trabajen juntos, y lleva mucho más tiempo crearla, pero el efecto es aproximadamente 3 veces más fuerte que la versión actual. 3 veces. Hefesto quedó atónito. Incluso duplicar el efecto sería increíble, pero triplicarlo, especialmente cuando ya se basaba en un efecto de afilado mejorado. Los herreros ordinarios generalmente describían mejoras de armas en pequeños porcentajes de ganancias. Ver hablando de triplicar el efecto de manera tan informal, fue un poco aterrador. Claro, el proceso de elaboración se volvió más complicado y lento, pero el resultado final fue absurdamente poderoso. Está bien entonces. Fijemos el precio de la runa básica para afilar armas en 500.000 valis por pieza, y la versión avanzada. 10 runas por 3 millones de valis. Era un precio elevado, pero el costo de la versión básica se había reducido un poco. Para muchos aventureros en solitario, 500.000 valis podrían ser una fortuna. Pero para las grandes familias, eso estaba completamente a su alcance.
Si el efecto fuera lo suficientemente fuerte, definitivamente estarían dispuestos a pagar. En cuanto a la versión avanzada, a Bell no le importó establecer un precio alto. Esas runas eran complicadas de hacer y estaban claramente dirigidas a usuarios de primer nivel, no a cualquiera. Bell, cambia los materiales de tus talismanes. Usa minerales procedentes de la mazmorra. Eso está bien, pero Hefesto-sama, no tengo acceso a esos materiales. Puedo suministrarlos. A cambio, quiero el 30% de las ganancias. ¿30%? ¿Tan bajo? Bell hizo una pausa, luego miró sutilmente a la diosa Sama detrás de él. Un momento después, su expresión disminuyó. Pero entonces, Bell negó con la cabeza. Hefesto-sama, creo que eso es muy poco. Hefesto parpadeó sorprendido. ¿Demasiado poco? Hefesto-sama, quiero que todos los materiales rúnicos sean proporcionados por tu familia. Y bajo ciertas condiciones, también quiero mantener oculta mi identidad. Al mismo tiempo, espero construir una relación más profunda con su familia. Propongo que dividamos las ganancias al 50%. Un 20% extra, así como así. Eso fue la mitad de las ganancias. Incluso Hefesto no pudo evitar sentir un poco de envidia, pero Bell se lo ofrecía sin dudarlo. ¿Y la razón? Para profundizar el vínculo entre sus dos familias. Claramente estaba tratando de unir estrechamente a la familia Estia y la familia Hephaestus. Hefesto respiró hondo. Ella podía sentirlo. Bell estaba haciendo esto intencionalmente, para forjar una alianza a largo plazo. Eso significaba que la relación de sus familias estaría lejos de ser ordinaria en el futuro. Si esto hubiera sucedido antes, Hefesto lo habría rechazado por completo. Pero ahora, con Bell mostrando cada vez más potencial, se encontró reconsiderando. Esta asociación también podría beneficiar enormemente a su propia familia. Especialmente porque Bell era claramente alguien destinado a la grandeza. Llegar temprano fue una inversión inteligente. Y lo más importante, la otra cara de este trato fue la familia Estia. Si hubiera sido cualquier otro grupo, Hefesto ni siquiera habría pensado en ello. Pero debido a que era la familia de Estia, porque era Estia, Hefesto se encontró pensando de manera diferente. Trato.